Romanos 2, del 12 al 15. La palabra de Dios dice así: porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Amén. Padre Santo, esta es tu palabra que tú traes a tu pueblo, Señor. Como hace un momento te decía, Jesús, venimos acá a la iglesia con una expectativa, Señor. Y queremos que esta palabra que hoy sea predicada por tu pastor Junior entre hasta lo más profundo en nuestros corazones, Jesús. Como espada de doble filo, como dice tu palabra. Te pedimos, Señor, que hables a nuestras vidas y nosotros estaremos dispuestos y atentos a escucharte, a escuchar tu voz, Señor, por intermedio de nuestro pastor, a quien lo bendecimos e ungimos para que esta palabra sea de bendición para la gloria y la honra de nuestro Dios. Amén y amén. Tomen asiento, amados hermanos. Él es digno de toda adoración, de toda honra. Solo a ti adoramos, Señor. Amén. Amén. Bien, hermanos, leímos un texto en el libro de Romanos capítulo 2, el versículo 12 hasta el versículo 15. Y habla aquí de una ley que Dios ha puesto en nuestra conciencia. Conocemos muy bien el Decálogo, leyes que fueron escritos para un tiempo específico, para el pueblo de Dios, que hoy ya no está vigente. Hoy para nosotros hay una ley que sí debe cumplirse, que es el Decálogo, ¿no es cierto? Hay que está en Éxodo capítulo 20, en el libro de Deuteronomio, como la repetición de la ley. Pero hay otro tipo de leyes, como leyes ceremoniales, rituales, de sacrificio, que eso ya no se da. Eso ya no se da, porque si en el Antiguo Testamento se necesitaba sacrificios, holocaustos, bajo la sangre de Cristo todo quedó abolido. Aunque Cristo dijo, yo no he venido para abolir, Él dijo en algunas ocasiones, no he venido para abolir la ley, sino para dar el verdadero significado de la ley. Hay leyes que ya están dadas de baja, porque fue para el cruce del desierto, para que la nación supiera qué hacer, leyes de higiene, leyes religiosas, rituales y tantas otras cosas, que bajo la cruz o en el sacrificio de Cristo en la cruz ya quedó dado de baja. Pero tenemos el Decálogo y tenemos también una ley que Dios ha puesto en nuestra mente, aquí en nuestra mente. Y he dicho esto en algún momento, porque el que roba huye, porque el que adultera se esconde, porque hay una ley aquí, hay una ley que nos está acusando constantemente de lo que no es correcto. Aquella persona que se presente delante de Dios no va a tener el justificativo de decir, bueno, hice esto, hice lo otro, hurté, maté, asesiné, porque yo no conocía la ley. Van a escuchar de Dios diciendo, pero la ley no solo está escrita en la palabra. La ley no es necesario leerla solamente para saber que estamos haciendo bien o lo que no estamos haciendo bien, sino que Dios ha establecido la ley en nuestra mente, en nuestra conciencia. El ser humano conoce, sabe qué está haciendo bien o lo que no está haciendo bien, porque Dios ha puesto esta ley aquí. Debido a que
debido al que el ser humano es atraído al pecado. Dios estableció en la elección de su pueblo leyes, ¿no? Dios estableció mandamientos, y es a través de estas leyes que sabemos cómo debemos actuar, a pesar de que está escrita en nuestra mente. Es lo que dice la parte final que leyó nuestro hermano Michael. Dice el versículo 14, porque cuando los gentiles que no tienen ley, o sea, cuando dice aquí que no tienen ley es porque no quieren hacer caso de la ley, o sea, han rechazado a Dios, ni siquiera han leído Génesis capítulo 1, versículo 1, ¿verdad? Dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, que dice, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, o sea, hacen lo que les da la gana. Versículo 15, para que usted se dé cuenta que no hay justificativo para actuar de manera incorrecta, el Señor nos enseña, versículo 15, mostrando la obra de la ley escrita, ¿en dónde? ¿En dónde está escrita la ley, queridos? ¿En un papel? No. La ley también está escrita en nuestros corazones, dando testimonio. ¿Qué cosa? No tiene nada que ver con la escritura, no tiene nada que ver con la palabra, no tiene nada que ver con lo que está en un papel, tiene que ver con lo que Dios plantó en nuestra conciencia, ¿no es cierto? El que hurta, el que mata, el que asesina, sabe que está haciendo mal, porque su conciencia lo está acusando. Ahora dice, porque aquí la Biblia dice, y acusándoles, o, ¿qué dice? Defendiéndoles sus razonamientos. La ley y el mandamiento de Dios, entonces, es un conjunto de instrucciones que Dios nos ha dejado. Instrucciones morales, instrucciones sociales, instrucciones religiosas, que hablan precisamente de la naturaleza de Dios y de la santidad de Dios. La ley es santa. Entonces, si fue escrito por Dios que es santo, su ley no puede dejar de ser santa. Ahora, a pesar de la perfección, de la perfección de la ley, ella es incapaz de salvar. La ley no puede salvar. La ley fue escrita, la ley fue dada, pero con sus limitaciones. ¿Por qué? No porque sea imperfecta, sino porque el ser humano no es capaz de cumplirla. No es capaz. En el Nuevo Testamento, sobre todo el apóstol Pablo menciona una y otra vez que si fallamos en una parte, somos culpables de todo. Y es imposible cumplir la ley a cabalidad. No se puede cumplir la ley a rajatablas. No se puede. Hubo un solo ser humano que lo hizo. Fue enviado por Dios. Fue Cristo que cumplió. Y tiene la autoridad. Tuvo la autoridad de decir, no he venido para abrogar la ley. No he venido para dar de baja la ley, sino para, ¿qué cosa? Sino para cumplirla. Entonces solo Cristo puede hacer esto. El ser humano es incapaz. ¿No? Si dices, no, es que yo no hago esto, cosas que graves, ¿no? Yo no mato, yo no hago esto, yo no asesino, yo soy fiel en mi matrimonio, esto. Pero si por ahí sale una palabrita áspera hacia un prójimo, ya has fallado en todo. Ya has fallado en toda la ley. La ley también fue dada para mostrarnos la necesidad de su gracia. Porque si no es por su gracia, no hay ley que salve. No hay ley que nos acerque a la intimidad de Dios. No existe. Entonces la ley es santa porque Dios es santo. Si la ley salvara, no hubiera necesidad de que Cristo muriera en la cruz. Si existiera alguien capaz de cumplir toda la ley, hermano,
falla en una, se hace culpable automáticamente de todo. Entonces usted me dirá, ¿y ahora qué vamos a hacer? Entonces vamos a desechar la ley, porque por ahí hemos escuchado que como vivimos bajo la gracia, pues ya no necesitamos la ley, ya han desechado la ley. Perdón, no es así, queridos. La ley está escrita para mostrarnos a Jesucristo, para mostrarnos al Señor, para entender su sacrificio en la cruz del Calvario. El libro de Romanos, capítulo 5, si usted me acompaña, por favor, nos enseña la necesidad que teníamos de tener la ley para enseñarnos lo que habría de venir bajo la gracia. El capítulo 5, versículo 18 del libro de Romanos 5, 18. Así que, ¿sí? ¿Está conmigo? Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación de todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. ¿Está entendiendo el texto, hermano? ¿Está entendiendo ahí? Aquí está haciendo un paralelismo, una comparación de Cristo y Adán. De Adán y Cristo, perdón. O sea, por la transgresión, ¿quién transgredió lo que Dios había determinado ahí en el libro de Génesis? Dios dijo, no hagas esto, pero ¿quién transgredió? Adán. Y debido a ello vino la condena a todo ser humano. Es por eso que doctrinas enseñan el pecado original, otras doctrinas enseñan que nacemos bajo una maldición, otras doctrinas enseñan un montón de cosas, pero la Biblia habla únicamente de pecado. Todos hemos nacido bajo la condición de pecado. Ahora, ¿es considerado es una maldición? Sí, claro que sí. Entonces, por la falla de uno vino la condena, porque todos nacemos en esta condición. Pero 4,000 años después de lo que habían transgredido la ley en el libro de Génesis, nace Jesucristo. Y dice en el mismo texto, de la misma manera, o sea, si uno transgredió y vino la condena, por otro vino a todos los hombres la justificación de vida. Entonces, si bajo la ley hemos fallado y hemos estado en condenación, ahora bajo Jesucristo y bajo la gracia somos hallados ante Dios justos. Esto es motivo de gozo. ¿Cómo no adorarle y decir, gloriosa es su presencia? Ay, que cubre, da paz. Mi ser siempre proclamará que solo tú eres digno de adorar. Solo Él es digno de adoración, porque bajo la obra perfecta en la cruz del Calvario, nosotros hoy tenemos ya no condenación, sino justificación. ¿Está conmigo, querido? Mire lo que dice el versículo 19, porque no termina acá. Versículo 19 dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, ¿quién? ¿Quién? Adán. Porque por la desobediencia de uno, Adán, los muchos fueron constituidos pecadores. ¿Quiénes? Todos los que nacieron después de Adán. Y aquí estamos nosotros en el combo, ¿verdad? Todos. Fuimos constituidos pecadores. Usted me dirá, pero ¿qué culpa tengo? Pues uno falló. Bueno, si él no hubiera fallado, tú hubieras fallado, porque no puedes cumplir la ley. A veces estamos echando piedras, estamos echando culpa a Adán. A veces Adán, pues qué bandido, pero desobedeció a Dios. Bueno, Adán hubiera obedecido. Llegara 6,000, 7,000 años, 7,000 años después, tú hubieras fallado. Así que si Adán falló, uno también hubiera fallado. Cualquiera, hermano. Uno desobedeció y debido a esto los muchos fueron constituidos pecadores. Pero hermano, aquí no hay un punto final, aquí no hay un acabose, aquí hay una coma. Porque si hubiera un punto final,
yo terminaría mi prédica en esta mañana y tal vez no existiera, no hubiera iglesia. Aquí hay una coma que dice, así también, ponga atención, así también por la obediencia de uno, ahora sí, ¿quién es este? Jesucristo. El uno desobedeció y falló y de ahí caímos todos. Pero mire la necesidad de Cristo, mire lo importante de la ley. La ley es como, la Biblia dice que la ley es como un ayo. La palabra ayo es tutor. Tutor, ¿qué es un tutor? Una guía, un entrenador, ¿no? Un tutor. La ley ha sido nuestro ayo, ha sido nuestro tutor para mostrarnos a Jesucristo. Es una guía que nos lleva a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por uno vino la condena, pero también por otro, así también por la obediencia de otro o de uno, los muchos serán constituidos. ¿Ok? Nuevamente habla de la justicia de Dios. Justicia de Dios. Hoy, para la iglesia, para el creyente, para la nueva criatura, ya no hay condenación, sino justificación. Por eso no decir, ¿cómo no decir? Eso, hermano, es súper. Amén. Ahí nomás, no va a ser una prédica cantada y la idea no es esta. Va a aparecer ya esas películas de Disney que solo se pasan cantando, ¿no es verdad? Entonces ahí está, hermano. Si la ley salvara, pues qué necesidad hubiera de que Cristo muriera en la cruz, ¿verdad? Pero sí, es sumamente importante. Ahora es verdad, hermano, que un día todos seremos recompensados en el cielo. En el cielo vamos a recibir nuestros galardones, nuestra recompensa. Seremos recompensados por nuestras obras, pero la salvación se da única y exclusivamente por la obra de Cristo, no por ley, sino por gracia. Únicamente. Es porque somos salvos que hacemos obra y no al revés. Voy a explicar esto. Es porque somos salvos que nosotros actuamos de la manera correcta. Y no es actuando de la manera correcta que pretendemos merecer el favor de Dios. No por obras, dice, para que nadie se gloríe, sino por la sangre de Cristo derramada en el Calvario. Entonces, únicamente por dádiva, es un regalo de Dios. Nadie es salvo por lo que hace, sino por lo que Cristo hizo en la cruz. No somos salvos por lo que hacemos. Ahora, por lo que somos salvos, hacemos obras, ayudamos al necesitado, apoyando, ¿no es cierto?, en consejería, guiando también como tutores, es debido a ello. La palabra tutor, la palabra ayo, vamos a leer, eso está en Gálatas capítulo 3, versículo 24. Entonces usted me acompaña un momentito. Capítulo 3, versículo 24 del libro de Gálatas. Gálatas era una iglesia tremenda, ¿no? Gálatas era una iglesia que aunque había sido instruida por el apóstol Pablo, empezó a descarriarse y por eso que empieza Pablo escribiendo a Gálatas diciéndoles que son insensatos, ¿no? Si fuera nuestro idioma, si fuera un ecuatoriano, diría Gálatas chunchos, pero no les dice chunchos, dice insensatos. Tal vez en la traducción quichua habrá la palabra chuncho, porque hay una traducción en quichua. Versículo 24 dice, de manera que la ley ha sido, mira, aquí está, lo que les dije, para que usted no diga, está inventando, no, hermano, está aquí. Porque de la manera que la ley ha sido nuestro, ¿qué dice? Ayo. Si usted tiene otra traducción, usted va a encontrar ahí la palabra tutor. Yo sé, eso está en Nueva Traducción Viviente, o Palabra de Dios para Todos. La ley ha sido nuestro tutor, nuestra guía, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuéramos nuevamente la palabra. Y hemos leído 3 veces. A fin de que fuéramos, ¿qué cosa? Justificados por la fe. La palabra ayo, guía. Ese término se utilizaba para mostrar
el papel que un esclavo desempeñaba en la familia, en las familias romanas y griegas al cuidado de los hijos de sus amos. O sea, este esclavo estaba encargado de guiar, de instruir a aquellos niños entre 6 y 10 años. Cuando ya pasaban la adolescencia, pues ya entregaba a sus padres. Pero antes, ¿qué era? Era un tutor, era una guía. Así que el propósito de la ley es como una guía para llevarnos a Cristo, para que seamos, ¿qué cosa? Justificados por la fe. Por eso hemos leído ya algunas veces la misma palabra, justificados por la fe. Si usted ha leído el libro de Hebreos, qué bueno, hermano. Si no ha leído, yo te animo a leer ese libro, porque el libro de Hebreos es como un paralelismo comparando la obra de Cristo con algunas situaciones del Antiguo Testamento. La obra de Cristo con situaciones que a veces no entendemos del Antiguo Testamento. Por ejemplo, los sacrificios ofrecidos en el Antiguo Testamento eran una guía para mostrar el único, perfecto, infalible sacrificio llevado en la cruz del Calvario. Todos aquellos animalitos muertos, desde que Adán quitó la piel de un animalito inocente para cubrir su desnudez, todo, billones de animales muertos, era para mostrar que por la culpa del pecador moriría un inocente, que cubriría nuestro pecado, que cubriría nuestra desnudez. Todos los sacrificios apuntan ¿a qué? A la cruz del Calvario. Todo. ¿Está entendiendo, hermano? Espero que esta prédica sea un poco didáctica para salir de aquí más alimentados, más instruiditos, más esto. ¿No es cierto? Los sacerdotes del templo en el Antiguo Testamento también pero tanta cosa, y que tenían aquí como 12 piedras que representaban las tribus, y que por qué tenían que quemar incienso, y por qué tenían que entrar solo una vez al año al lugar santísimo, y por qué tenían que utilizar el lavacro para lavar los pies, y tanto ritualismo. Todo apunta hacia Jesucristo para mostrar a nuestro hoy sumo sacerdote que intercede por ti y por mí 24 horas. Todo. La sangre de aquellos animales muertos en el antiguo pacto para cubrir el pecado del penitente es para que sepamos que hoy bajo la gracia es la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Aleluya. Por eso, ¿cómo no decir gloriosa? Hasta ahí nomás, hermano. No, si no va a ser un culto de pura canción, ¿no es cierto? Hermoso, hermano, la sangre de Cristo, dijo primera Juan en su primera carta, el capítulo 1, versículo 7, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia ¿de qué? No, hermano, mire la perfección de la ley siendo cumplida bajo Jesucristo ahora en la gracia. Si la ley lo que hacía era cubrir, ¿no es cierto? El pecado por un tiempo limitado, hoy bajo la gracia, la sangre, no de un animal, no de un becerro, no de un cordero, la sangre de Cristo no solo cubre, sino que quita el pecado. Es como que nunca hubieras pecado. Mire, importante, ¿sí o qué? Entonces, ¿para qué está la ley? Tutor. Guarda esta palabra, queridos, tutor, como guía. Ahora, eso no significa, repito, que si vivimos bajo la gracia, pues vamos a rechazar la ley. Es más, yo considero, hermano, que vivir bajo la gracia demanda aún más que vivir bajo la ley. Aún más. Y les voy a demostrar. Bajo la gracia bajo la gracia ya no es necesario matar para ser considerado homicida. La Biblia dijo el Señor dijo que bajo la gracia basta un insulto para considerarse asesino. Wow.
Entonces usted me dirá, a una mujer adúltera le pusieron frente a Jesús porque fue encontrada en el acto del adulterio. O sea, ¿por qué era considerada adúltera? Porque le encontraron ahí en el acto de adulterio y le agarraron y fue considerada, y le cogimos, ahí estaba con el bandido, ahí está, adúltera. La etiquetaron como adúltera porque ellos vivían bajo la ley, rechazando la gracia. Pero bajo la gracia, el adulterio no es o el adúltero no es ser encontrado en el acto de adulterio. Haga así. No haga. Por eso, mi querido hermano, ¿cómo no decir glorioso? No. Me encantó esta canción, esa adoración. Y vamos a terminar cantándola. Adulterio. Bajo la gracia. Si por ahí te piden la capa, si por ahí te piden el terno, la corbata, dale 2. Si por ahí te piden llevar la carga por 1 milla, llévala por 2. ¿Ah? Bajo la gracia, bajo la ley, decía ojo por ojo. Y bajo la gracia, ¿qué dice? No. Dice, si uno te pega una mejilla, da la otra. Entendiendo qué significa esto. Eso no significa ser azotado, queridos. Eso lo que significa es que la ofensa o la pena, en el caso de un juez, la pena no puede exceder lo que hizo la persona. O sea, la pena tiene que ser justa. ¿Está conmigo? La pena tiene que ser justa. O sea, si robó una manzana, hermano, no es pena de muerte. ¿Está conmigo, hermano? A eso se refiere, ¿no? Pero si la maldad es más grave, pues también la pena será aún más elevada. Eso significa, no significa que aquí voy a estar, me ofendieron, me pegaron, esto y yo pongo la otra. Ay, porque así dice la Biblia, es que soy tan santo. No significa esto. Estoy seguro que si alguien ofende, que si alguien se levanta contra un ser querido tuyo, hermano, vas a sacar las garras, ¿o no? Y eso no es bíblico, y eso enseña la Biblia que es falta de santidad. No, porque estamos tomando mal el texto, da la otra mejilla. Amén, hermano, ¿está conmigo? No significa que nos vamos a dejar. No significa tampoco esto. Es otro tema que Dios permita poder compartir con ustedes. Entonces, bajo la gracia demanda aún más. Hay una secta, no sé si hay todavía, pero esa secta se llamaba Creciendo en Gracia. Creciendo en Gracia era de un loco brasilero ahí que se le ocurrió que bajo la gracia pues vamos a vivir, pues que viva la fiesta, pues, ¿no? Que bajo la gracia vamos a llevar una vida desenfrenada porque Cristo ya murió por los pecados. Y claro, cuando se le ve a este pastor, lleva una vida desenfrenada en ese escala. Murió de cáncer hace como 5 años, antes de morir, diciendo que Cristo lo iba a resucitar. ¿Qué resucitar, hermano? Está más podrido que ahorita. Para algunos ignorantes es atractivo llevar una vida en excesos y creer que no van a ser juzgados por esto. Hermano, el temor de Dios implica, sí, Él es amor, pero también que Él es justo. Dios es amor, Él nos ama, pero no podemos considerar solamente vivir bajo el amor de Dios, sino vivir bajo el temor, considerando que si partimos de este mundo sin Él, estamos perdidos. Y eso nos lleva a temerlo. ¿Está conmigo, hermano? Nos lleva a temerlo. El decálogo, los primeros 4 mandamientos nos habla de la relación que debe haber entre las personas y Dios, y los siguientes 6 entre las personas. Si usted se da cuenta, cuando lees el decálogo, primero es la relación entre el ser humano y Dios. Ahora, esto es muy apropiado
porque solamente amando a Dios podemos actuar de manera correcta con el prójimo. Es claro, Jesús resumió los 10 mandamientos en 2. Sencillo, si cumplimos estos 2, estamos cumpliendo los 10. El Señor dijo, amad a Dios. Y el segundo, parecido a este dice, y al prójimo como a ti mismo. Resumiendo los 10 mandamientos. Si amas a Dios, amas a tu esposa. Si amas a Dios, amas a tus hijos. Si amas a Dios, amas al prójimo. Así sencillo. Dios es, lo que me encanta en los evangelios, hermano, la practicidad. Es la facilidad de Dios con las palabras y no llenarnos de tanta teología y tantas vueltas a hablar y no entender nada. Dios es muy simple, ok. No les voy a resumir ni dar una clase teológica de los 10 mandamientos. Es muy sencillo. Hagan los 2 y están cumpliendo con todos. Si bajo la ley, fallando en uno, fallamos en todo, Jesús dijo, si cumplen uno, cumplen todos. ¿Está conmigo, queridos? Mire, bajo la gracia, hermano, los 10 mandamientos, un orden muy apropiado, ¿no es cierto? Si me acompañas a Éxodo capítulo 3, Éxodo capítulo 20, versículo 3, yo quiero analizar con ustedes solamente 2 mandamientos, no voy a hablar de los 10, solamente 2 mandamientos. Éxodo capítulo 20, versículo 3. Este primer mandamiento tiene que ver con la unicidad de Dios. Dios es único. Es una falacia, hermano, creer que hay otros dioses. No existe. No, es una mentira. Es un engaño. La unicidad de Dios, solo a Él pertenece la honra, la adoración. Y terminamos cantando esto. No tendrás, dice el primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Es porque solo a Él pertenece la adoración. Ni los ángeles, ni a Pedro, ni a los santos, ni a cualquier otra persona. Adorar a alguien que no sea al único Dios es violar este mandamiento. El apóstol Juan, encerrado ahí en la isla de Patmos, recibiendo revelación, eventualmente recibía revelación de Dios mismo. Otras veces Dios enviaba un mensajero, un ángel, porque la palabra ángel es mensajero. Y cuando Pedro ya recibió toda la revelación, esta última revelación ahí en el libro de Génesis, en el último capítulo, parte de los últimos versículos, capítulo 22, que es con el que termina el libro de Apocalipsis, fue un ángel que le visitó y le dijo las cosas que habrían de pasar. Hermano, estaba tan emocionado el apóstol Juan que dice que se postró a los pies del ángel. Vamos a leer. Capítulo 22 de Apocalipsis. Acompaña un momentito el versículo 6. Es para no cometer estos errores, hermano. Para eso está la Biblia. Para que nosotros no caigamos en la misma equivocación. Dice, capítulo 22, versículo 6. Y me dijo... Eso le dijo al ángel, ¿no? Estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Versículo 7. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Versículo 8. Yo soy Juan, el que oyó y vio estas cosas. Y después de que hube oído y visto, me postré para adorar los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Versículo 9. Pero el ángel dijo, ¡epa! Bueno, aquí dice, mira, no lo hagas. No, Juan, estás mal, hombre. No, dice, yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, de los que guardan las palabras de este libro. Si vas a adorar, adora a Dios. No, yo soy imagínense, hermano, ¿qué es ver un ángel? Por eso no se les puede ver, porque si se les viera, recibieran adoración por la majestuosidad que debe ser un ángel. Por eso no se les ve, ¿no es cierto?
Pero Juan lo vio y fue tanto su asombro que decidió postrarse al ángel. El ángel dijo, no. Si vas a adorar al único Dios. Entonces, el primer mandamiento habla de la unicidad de Dios. Dios es único y es el único que merece la adoración. El segundo mandamiento tiene que ver con la espiritualidad de Dios. Si Él es único, pues también Él es espíritu. Y cuando dice, no te harás imagen, eso está en el versículo 5, el versículo 6, no te harás imagen. Esto está rechazando, este mandamiento rechaza no solamente la adoración de imágenes y de dioses falsos, sino también a prestar culto al verdadero Dios de forma equivocada. ¿Debido a qué? Debido a que Él es espíritu. Dios es espíritu y el espíritu no tiene forma. Entonces, ¿cómo se le puede poner forma? No hay cómo. Y encima más, adorar, imposible. Entonces, a adorar o al poner una imagen y adorar a esto, está violando este mandamiento. Ahora yo quiero entrar a hablar para ya ir cerrando este punto del versículo 5 al versículo 6, porque dentro de este mandamiento también incluye una gran enseñanza que nos puede servir mucho. ¿Por qué vi la necesidad de hablar eso? Porque hay inquietud con respecto a esto. Me han preguntado, he conversado con personas que tienen esta inquietud. Vamos a leer el versículo 5, hermano, ¿está conmigo? Dice, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte y celoso. Aquí viene, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto, hermano? Dios visita la maldad de los padres, Dios visita la maldad sobre los hijos, de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Pero tenemos que seguir leyendo. De los que me... ok. ¿Qué significa esto? Menciono porque por ahí hace una década más o menos, unas 2 décadas, hubo la influencia de una famosa doctrina con respecto a las maldiciones ancestrales, maldiciones del pasado. Y afirmaban que todo creyente, a pesar de haber recibido a Cristo, tiene todavía cuentitas ahí, tiene todavía hay ciertas cositas que arreglar, y con un tratamiento espiritual, pues ahora sí, ya eres hijo de Dios. Como que no bastará la sangre de Cristo, ¿verdad? Hermano, yo considero que la sangre no se debe añadir a la sangre de Cristo nada más. La sangre de Cristo es suficiente. De que eres nueva criatura, eres hijo de Dios, naciste de nuevo, has aceptado a Cristo como tu único y Salvador, y aparte de esto, pues vamos a hacer aquí una terapia para liberarte de ciertos males ancestrales. Entonces estamos queriendo pisotear la sangre de Cristo. Estamos pensando que la sangre de Cristo no es suficiente para perdonar, para liberar y para hacernos nuevos. ¿Está conmigo? Este mandamiento, hermano, les da una chirlada. ¿Está bien la palabra chirlada? Una bofeteada. Le da una bofeteada a todo ese tipo de doctrina sin pies ni cabeza. Porque la Biblia es claro que Él visita la maldad de los padres sobre los hijos de los que le aborrecen. Ahí está la clave. O sea, no se da de manera genética, no se da por el ADN, nadie nace alcohólico, nadie nace asesino, ni nadie nace matón. Eso se produce por un comportamiento. Es un comportamiento. ¿Por qué? Si alguien tiene malos padres y ha aceptado a Cristo, mi querido hermano, la sangre de Cristo le libera automáticamente de todo. Sin importar ¿qué hacían sus ancestros? ¿Está conmigo, queridos? Porque el texto del versículo 6 es muy claro con respecto a esto. Y dice que hace misericordia a millares a los que aman y guardan sus mandamientos. Dios visitará la maldad de los padres hacia los hijos si mantienen el mismo comportamiento del taita.
Dios visitará la maldad de los padres, pero si este hijo rebelde, si este hijo no ha decidido entregar su vida a Cristo y mantiene el mismo patrón que ha visto de sus padres. He visto de sus padres, queridos. Les voy a dar un ejemplo así muy práctico para no romperles mucho la cabeza. Muy práctico, hermano. Había una generación que había salido de Egipto. ¿Cómo era esa generación, hermano? Ay, pobre de mí. Ay, cómo sufro. Ay, si había tanta comida ahí en el basurero de Egipto. Había tanto pescado ahí medio por podrir, ¿no es cierto? Era una generación de fracasados. Una generación de murmuradores, una generación de idólatras, algunos de ellos, porque era ahí levantar una serpiente, adorar a la serpiente, tanta cosa que hicieron en el desierto, ¿no es cierto? Esta generación, una generación quejumbrosa, insoportable, temerosa. Esta generación no podía entrar a Canaán. No podía entrar. Ahora usted me dirá, bueno, entonces los hijos de esos padres que salieron de Egipto hubieran sido iguales. Fueron iguales, queridos. La nueva generación, guerreros, valientes, victoriosos, que entraron bajo el mando de Josué, ¿cómo fueron? ¿Como sus taitas? Nanay. Hoy estoy bien quicho, hermano, por si acaso. Estoy taita, maima y... Híjole, me salió todo ahora. ¿Está conmigo? Fueron iguales, queridos. Fueron iguales. O sea, si hubiera un patrón genético, ¿está conmigo? Si hubiera un patrón en el ADN de que tengo que ser igual a mi papá, porque mi papá fue así asado, estamos fritos. Nunca hubieran conquistado la tierra, nunca hubieran podido entrar a Canaán. Y los que entraron a Canaán, hermano, fue una generación victoriosa. Por eso todos aquellos cobardes que salieron de Egipto, todos, a excepción de 2, murieron. Todos. Era como Dios diciendo, yo no quiero estos. No. A estos no pueden, son incapaces, su mente todavía han salido de la esclavitud, pero siguen siendo esclavos mentalmente. Su mente sigue pensando ahí en el pescado por podrir de Egipto. No pueden ellos entrar así. Así que es necesario levantar una nueva generación. Ahí sí le animo, lea Deuteronomio y haga el contraste con el libro de Éxodo. Éxodo, generación de fracasados y de mentirosos insoportables. Y luego lea Deuteronomio. Es la repetición de la ley, pero para una generación victoriosa. Por eso parecen iguales, pero tiene su distinción porque Dios habla a diferente generación. ¿Está conmigo, hermano? ¿Está entendiendo aquí? Mire qué cosa tan tremenda. Mire qué cosa tan tremenda. La maldad puede ser transmitida de generación a generación. ¿Sí? Sí. Claro que puede. Pero por la influencia y el comportamiento, por haber visto. Claro que puede, hermano. Por el comportamiento, pero no genéticamente. Nadie nace alcohólico, adúltero, asesino, sino que ese es producto por el medio en donde se desenvuelve. ¿Está conmigo? Una vez, hace muchos años, yo estaba empezando a estudiar y me vino la prueba de fuego, hermano. Todavía no tenía la clase de esto, de las mansiones, todo eso. Y viene una señora, yo estaba solito aquí, ya tenía todo, aquí no, en la iglesia de la Orellana me parece. Ya tenía todo para empezar el estudio bíblico de los martes. Yo estaba solito ahí, no venía nadie, y viene una persona que no le conocía. Me dice, ¿puedo hablar con el pastor? Y digo, no llega todavía, pero ¿en qué le puedo servir? Le digo. Me dice, ¿Aquí hacen tratamientos para maldiciones ancestrales? Y yo, tratamiento para maldiciones. Yo cogí la Biblia así, tratamiento. ¿Dónde encuentro tratamiento? Nada. Sí, dice, porque yo sé que hay iglesias que tratan con ese tipo de males. Hermano, vino una iluminación, porque
que de teología yo no tenía nada, o sea, nada. Pero Dios fue tan misericordioso conmigo que me dio la iluminación y le dije, ¿y usted es creyente? ¿Usted es cristiana? ¿Usted ha nacido en...? Claro, yo soy cristiana, 10 años llevo de cristiana, pero tengo males ancestrales. Y le digo, pues tienes que convertirte de nuevo, le digo. Porque como que muy cristiana, como que no eres. ¿Sabe por qué? Porque si fueras cristiana, hubieras aceptado a Cristo, a Dios como tu papá, y tu nuevo papá ahora sería el mejor ejemplo para seguir. Si es que estamos diciendo que es por comportamiento, pues si tienes ahora tu papá, pues síguelo a él. Y si lo sigues a él, estás haciendo las cosas correctas. No necesitas ser liberada de nadie. Se fue bravísima. ¿Cómo puede ser que una iglesia no tiene ese tipo de tratos? ¿Cómo me va a tratar? ¿Cómo me va a hablar así? Como que le hubiera dicho cosas que no fueran verdad. Claro, ese tipo de personas cae iglesia, hasta que se tope con una que le gusta escuchar lo que le dicen. Algo así predicó, no me acuerdo quién predicó. Semana pasada, no me acuerdo, alguien predicó, alguno de los pastores predicó con respecto a eso. ¿Está conmigo? Y se fue, nunca más le vi. Qué interesante, hermano, mire. Ezequiel, yo quiero cerrar este tema para que quede claro. Ezequiel capítulo 18, versículo 14. Vamos ahí, hermano. Ezequiel 18, 14. Cierro este tema. Ahora, un paréntesis aquí. Ahora, sin lugar a duda, hay ciertos males que vienen porque vienen en el paquete, por supuesto, hay ciertos males. Si tienes problemas de hipertensión, de diabetes, eres propenso. Perdón, si tu familia, si tus padres, si tus ancestros tuvieron diabetes, hipertensión y todo eso, hermano, tú eres propenso a esto. Es otra cosa. No vamos a confundir peras con manzanas. Tiene nada que ver. O sea, si tengo una generación, si tengo unos ancestros que tienen problemas de hipertensión, yo tengo que cuidar los dulces. De diabetes, perdón, las grasas. De diabetes yo tengo que cuidar lo que como, los dulces. Pero no se puede generalizar que por un dolor de cabeza es porque estoy cargando una maldición de mi pasado. Por tener hijos rebeldes es porque estoy cargando ahí con lo que sufrió mis papás, mis abuelos y tanta gente. No tiene nada que ver, hermano, es pura bobería. ¿En serio vamos a creer en eso? Nada que ver. ¿Está conmigo, hermano? Nada, pero absolutamente nada. Así que hay enfermedades como hipertensión que son esas sí son hereditarias, ¿sí o no, mi doctor? Es por eso que hay ocasiones que el doctor que te pregunta, ¿tienes antecedentes? ¿Antecedentes? En la familia tienes alguien con diabetes, tienes alguien con, qué sé yo, presión alta, tienes alguien por el tratamiento que le manda, ¿sí o no, mi doctor? Entonces, conocemos muy bien, pero hermano, no vamos a generalizar por Dios. ¿Está conmigo? No vamos a generalizar. Quiero leerles el último texto y con eso la Biblia nos deja re claro con respecto a ese mandamiento. Ezequiel capítulo 18, versículo 14. No sé si mi hermano Richard puede preparar, hermano. Ahora sí vamos a cantar como se debe. No así yo cantando solito, ¿no? Yo cantando solito no suena. Tenemos que cantar con todo el grupo y con toda la iglesia. Gloriosa. ¿Ok? ¿Qué dice Ezequiel capítulo 18, versículo 14? ¿Está conmigo, hermano? Dice, vamos a leer. Pero si engendrare hijo, el cual viere todos los pecados que su padre hizo, y viéndolo no hiciere según ellos, no comiere sobre los montes ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, la mujer de su prójimo no violare. Sí, sigue, hermano, sigue. Y oprimiere añade, la prenda no retuviere ni cometiere robos, al hambriento diere su pan, y cubriere con vestido al desnudo, apartaré su mano del pobre, interés y usura no recibiere, guardaré mis decretos y anduviere en mis ordenanzas. Si no hiciere conforme al pecado de Taita, y ahí relata algunos pecados. ¿Está conmigo? No sé si puedes mutearle a los otros micrófonos, hermano. Y ahí relata todos los pecados, dice.
y anduviere, pero si él no hace igual que su papá y anduviere en mis ordenanzas, este no morirá por la maldad de su papá. O sea, ¿qué culpa tiene el huambra? Aquí viene otra palabrita, ¿no? Huambra. ¿Qué culpa tiene el huambrico? El huambrito. ¿Huambrito dice? No sé, para los colombianos, huambrico. No, huambrico no. No existe la palabra huambra. No existe. Ese es nuestro, hermano. ¿El qué? El chino. O sea, el chino, claro. ¿Qué culpa tiene el chino del pecado de su taita? ¿Cómo se dice en colombiano? De papá. ¿Qué culpa tiene el pecado de papá? Pues no tiene culpa ninguna. Hermano, miren la Biblia como es tremenda. Versículo 18. Su padre, por cuanto hizo agravio, despojó violentamente al hermano e hizo en medio de su pueblo lo que no es bueno. He aquí que él morirá por su maldad. ¿qué pasa con el hijo? Libre. No, libre. ¿Quién lleva la culpa aquí de lo que hizo? El chino libre, ¿y el papá? Versículo 19, con eso vamos terminando. Y si dijere, Michael. Si dijereis, ¿por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? Porque el hijo hizo según Pues, más claro que el agua. Porque el hijo hizo según el derecho y la justicia. guardó todos mis estatutos y los cumplió. De cierto vivirá. Ahora, lea, mi querido Michael, el versículo 20, la primera parte, así en voz alta, vamos a leer todos. El alma que pecare, esa morirá. Clarito. El hijo no llevará por el pecado del padre, ni el padre llevará por el pecado del hijo. La justicia de los justos será sobre él y la impiedad del impío será sobre él. Chan, chan, se acabó. Que Dios les bendiga, hermano. ¿Más claro? Guarde ese texto. Ahí está.